Conversatorios son coordinados, organizados por el Ambulatorio Psicoanalítico Ser y Hacer Psicoanálisis y la Maestría en Estudios Psicoanalíticos, Espacio Psicoanalítico, el espacio donde estamos, el recinto donde estamos. A través de ellos les doy la más cordial bienvenida, agradezco su presencia. Este es el conversatorio número 7 de un ciclo que en el 2025 organizamos con el título de Psicoanálisis y mitos. El que hoy vamos a tener el gusto y la oportunidad es un conversatorio muy interesante por el tema y por nuestra ponente, una querida alumna, egresada, psicoanalista, Paola de la Cruz. El título es Edipo, controversias contemporáneas. Paola tiene la especialidad en estudios psicoanalíticos con niños y adolescentes y la maestría en estudios psicoanalíticos en Centro Freudiano, aquí de su casa, su residencia. Actualmente realiza estudios en psicoanálisis vincular y participó desde el 2021 en un seminario de investigación en feminismos y psicoanálisis. Pues con mucho gusto y muy agradecido porque hayas aceptado la invitación. Te vamos a escuchar con mucho interés. Muchas gracias, maestro. Adelante. Bueno, quiero anticipar unas disculpas porque, bueno, me siento un poco nerviosa, entonces si cometo algunos atropellos conceptuales, anticipo las disculpas. Pero bueno, voy a tener aquí a mi lado un maestro que me permitirá corregirme en caso de que sea necesario. Bueno, el tema de Edipo, creo que, bueno, quisiera como exponer algo de mi interés, porque, bueno, sí, para Freud era como columna vertebral del psicoanálisis, también a mí me ha hecho cuestionarme la postura ética que hay detrás de este mito, ¿no? Que es Edipo Rey, la cual era una tragedia griega que fue escrita por Sófocles. Y bueno, creo que este mito me permite escuchar cosas que me tocan en mi clínica privada, que serían esos efectos sufrientes que uno escucha respecto a las relaciones de poder que se ejercen en vínculos cercanos de pareja, amistad, parentales. Y bueno, creo que el Edipo nos da pista de cosas que se van gestionando en estas como novelas familiares, ¿no? Bueno, para los que no estén contextualizados con el mito de Edipo, Edipo es un rey de Tebas que le anticipa una profecía que va a matar a su padre y casarse con su madre. Y bueno, Freud rastrea un poco el origen de esto con estudios antropológicos donde, bueno, tiene un texto de 1913 que se llama Tótem y Tabú, y Freud intenta rastrear la vida anímica de los neuróticos, ¿no? Y encuentra que ese orden arcaico se encuentra también en los relatos que él recibe de sus pacientes, ¿no? Y que también lo encuentra en el mito de Edipo Rey. Un poquito conforme vaya avanzando, voy a ir avanzando en esta historia de Edipo y cuáles son mis reflexiones y que tengo al respecto, ¿verdad? Bueno, en este texto de Tótem y Tabú, Freud piensa cuáles fueron como las primeras reglas que se fueron instaurando en las sociedades primitivas, como estos órdenes primordiales que permitieron a los sujetos organizarse en sociedades.
Estas sociedades arcaicas, dice Freud, se organizan por divisiones de estripes que son por medio de tótems. Digamos, como yo ahora lo pienso, como en cuestión de el linaje, el apellido, ¿no? Pero este orden era de tótems, ¿no? Dentro de las prohibiciones principales de estas organizaciones era no matar a las personas que pertenecían a tu mismo tótem, pero también no podría haber intercambios en el orden de lo sexual, ¿no? No podías estar con alguien que fuera de tu mismo linaje. Y bueno, esto, a diferencia, por ejemplo, del apellido que se pasa en línea paterna, acá era de igual, ¿no? Materno y paterno, y era como se organizaban, este orden muy arcaico, ¿no? Que se rastrean en las primeras civilizaciones o los primeros pobladores, ¿no? Y bueno, Freud se pregunta como, ¿qué es lo que provocó que empezara a haber ese orden, ¿no? Y entonces él rastrea un mito, que es que antes había él le llama el padre de la horda, es decir, había un sujeto que podía hacer lo que quería y podía, digamos, como términos psicoanalíticos, había un sujeto no castrado, había alguien que no tenía ley. Y entonces, digamos, el mito, o bueno, lo que Freud rastrea en este texto de Tótem y Tabú es que que podía hacer todo, pues había otros alrededor que digamos, cometen un acto que Freud le llamó el parricidio, y es decir, lo asesinan a este sujeto, y a partir de ahí los que están alrededor comienzan a medir sus actos, digamos como que yo dejo de hacerlo para que no me lo hagan, ¿no? Y entonces para Freud ese es un orden muy arcaico que rastrea en la vida anímica de las personas a través de tabús, por ejemplo, el miedo a que te suceda algo después de cometer un crimen, por ejemplo, lo rastreaba después de guerras, algunas tribus hacían algún tipo de sacrificio, ¿no? Como disculpándose. Y bueno, esa es la lectura respecto a Freud, que dice que la primera ley que empieza a regular a estas organizaciones, a estos pobladores primordiales, él dice que la primera ley que instaura y que posibilita a los sujetos a hacer sociedad le llamó la prohibición al incesto, que es lo que empieza, que se empiecen a organizar los sujetos en tótems, ¿no? Sin embargo, bueno, esta tesis se apoya, después aparece Lacan, Lévi-Strauss, que también están muy de acuerdo con la tesis de Freud, pero después aparecen otras lecturas que a mí me parece que no contradicen, sino complementan lo que Freud viene a descubrir en la vida anímica de sus pacientes, porque digamos que los pacientes dicen cosas así como, bueno, es que yo quiero, pero luego si a mí me lo hicieran, pues como que no estaría tan bien, ¿no? Y entonces esa es la vida anímica que también Freud piensa en el toteísmo, ¿no? En estos actos de sacrificio después de ganar ciertas cosas o ciertas prohibiciones. Pero, bueno, les iba a adelantarme con una tesis que contradice o que está en discrepancia con esta tesis que se apoya de Lacan, Freud y Lévi-Strauss, que es una tesis de Panteman, quien no ve en el asesinato del padre el acto violento que funda la sociedad. O sea, lo que dice es que pasó algo antes, ¿no? Que era, que les comentaba, había uno que no estaba castrado, que hacía de todo, se asesina, y entonces a partir de ahí los de acá dicen, pues comienzan a tener miedo y miden sus actos a raíz del miedo. Esa es la primera tesis. Y la tesis de Panteman, él dice que lo que funda es un acto primero, que es la violación. Y ahora les explico.
porque a raíz de este primer orden ya quedan sujetos con derecho, que para Freud eran los hombres de la horda, ¿no? Y, y quedaban, digamos, las mujeres al resguardo porque había un hombre con derecho, es decir, hay un estatus diferente, jerárquico, entre quienes pertenecen. Lo que genera este primer orden es un trato entre iguales, pero no todos eran iguales, ¿no? Quienes podían ya acceder, digamos, al comercio eran los hombres, podían ya tener, digamos, su pareja, podían tener sus tierras sin miedo a que se los quitaran, pero quedaba un orden desigual que este orden le llamó la orden del estatus. O Rita Segato, que es antropóloga también y que investiga estas relaciones de poder en relación al género, le llama también una ley del género, que no necesariamente se refiere a sujetos hombres y mujeres. Ahora les explico un poco a qué se refiere el estatus. El estatus, dice Rita Segato, es un robo de plusvalía del otro, un robo, una extracción de valor del otro. Por ejemplo, se rastrean en textos por ejemplo, de épocas, por ejemplo, de la colonización, donde se feminizaba al indio. Se le decía que era, sí, se le ponía al igual que lo femenino, ¿no? Entonces, lo que posiciona es que no importa que estemos hablando de dos hombres, hay un hombre que tiene un menor valor, que en este caso se feminiza al indio, ¿no? Como los chistes de los niños, ¿no? O sea, lloras como niña. Digo, no aplica solo en cuestión de género, ¿no? Podemos pensar en cuántas diferencias y jerarquías existen en el mundo, que son muchas, no solo hay en razón de género, clase, raza, capacitismo, todas estas cuestiones que nos marcan diferencias entre los sujetos. Y bueno, esta ley de estatus lo que hace es que le roba plusvalía al otro, es decir, para que yo sea, el otro tiene que ser menos que yo y entonces yo me enaltezco. Es como, dice Panteman, como un acto canibalístico. O sea, yo me devoro al otro y yo soy. Sí, como por ejemplo, suponer que mi valor es más porque, no sé, el otro es débil y entonces yo soy fuerte, ¿no? Pero ese estatus es gracias a lo que le robo al otro. Y eso es lo que la tesis que contradice a Freud, porque Freud ve como que lo primero que ocurrió era esto, pero él dice, no, hay algo antes que es la ley del estatus antes que la prohibición del incesto, algo que empieza a regular las sociedades, y para mí tiene mucho sentido porque noto cómo todos los sujetos dentro de que queremos formar parte de una sociedad replicamos ciertas jerarquías y yo me preguntaba por qué hay tanta insistencia en replicar y tanto susto, por ejemplo, cuando yo les digo a los padres que cuestionen por qué golpean a sus hijos, luego dicen, pero luego va a poder hacer lo que quiera, ¿no? O sea, como les da mucho miedo perder eso que ellos consideran estatus, que es eso como que obliga al otro que no haga lo que quiera, pero es desde un ejercicio de plusvalía del otro. Y bueno, Rita Segato, que analiza las relaciones de poder, de violencia, tanto a nivel macro como cuestiones bélicas, a micro como lo que puede suceder en la relación más íntima con nosotros mismos, con nuestras parejas, con nuestros familiares, amigos, etcétera. Ella dice que el estatus es un bien huidizo y de alto grado perecedero. O sea que todo el tiempo tenemos que estar ganando estatus. Es algo que se tiene que reiterar, 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 reiterar. Y creo que es algo que a mí me ayuda a explicar
la insistencia de actos violentos de posicionar al otro, digamos, en su lugar, ¿no? Eso de reiterativo, porque todo el tiempo tengo que garantizar el estatus, porque dice Rita Segato que este estatus o este robo de plusvalía es de alto grado perecedero, dice. Y bueno, a mí se me ocurren muchas cosas respecto a eso, que podemos observar en el mundo alrededor, por ejemplo, la cuestión de un sistema, por ejemplo, capitalista, que cómo se extrae, la relación que tenemos, por ejemplo, también con la tierra, no sé, con recursos, con los no humanos, ¿no? Cómo hay una relación todo el tiempo de querer como devorar lo otro para yo ser, ¿no? Y bueno, bueno, también se me ocurre esto que dicen algunos padres, ¿no? O madres, o cuando se les confronta la regla que le están poniendo y entonces dicen, bueno, pues porque soy tu padre, ¿no? Y pues eso no enseña nada, ¿no? Simplemente marca un estatus, pero lo que está detrás de eso también puedo comprender por qué un padre podría decir eso, ¿no? Que sería el miedo que tiene de que esto que me dicen algunos papás, bueno, entonces este niño ya va a poder hacer lo que quiera si no respeta a sus mayores, ¿no? Y entonces la pregunta es cuál sería entonces la propuesta, ¿no? Si ahorita estamos viendo que este orden que identificamos bueno, que yo logro observar en la vida personal, en sistemas más grandes, bueno, sí, como cuál sería la propuesta. Bueno, antes de esto, Rita Segato va a decir que este acto de robo de plusvalía del otro uno se autoelimina a sí mismo. Por ejemplo, si yo me posiciono todo el tiempo desde un lugar de poder y me aseguro así que el otro no me haga, sería ignorar mi propia naturaleza en cuestión de que en algún momento voy a atravesar por momentos de desvalimiento, de la muerte simplemente, ¿no? Por ejemplo, en esta historia que les contaba de la tragedia griega de Edipo, porque era el rey y se le aparece la esfinge y le dice, le hace la profecía, ¿no? O un oráculo y le dice, tu hijo te va a matar y se va a quedar con tu madre, ¿no? Con tu esposa, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que el rey hace es garantizar en su lugar de poder, mira, y manda a matar a su hijo, ¿no? O sea, es un ejercicio de poder y antes de que el otro me coma, yo lo mato, ¿no? Y a mí me parece como muy valioso cuando escucho padres que permiten heredar el trono, vamos a pensar, ¿no? Como esos padres que dicen, no, ven, enséñate porque, ¿qué vas a hacer cuando yo no esté? ¿No? Y entonces eso es heredar, ¿no? Y entonces heredar el poder, no sostener y dejar al otro que tenga la posibilidad de ejercer su autonomía. Entonces, este acto del que estamos hablando, que yo creo que todos, yo me siento identificada con el rey, ¿no? Cuando recibo adolescentes y que entran con audífonos y así, yo me siento bien confrontada como este chamaco no me quiere escuchar, ¿no? Pero entiendo que hay algo de mi autoridad que digo, mira, él no me respeta, ¿no? Y como que dan ganas de quitarle los audífonos, no sé, pero es que es confrontativo ver al otro en su voluntad, en su capacidad de ignorarte, en su capacidad de no quererte, en su capacidad de elegir. Pero yo lo pensaba como dos caminos, ¿no? Un camino donde se atraviesa la angustia, digamos, la posibilidad de que el otro te asesine, que yo pensaba que Edipo pudo haber dejado
matarse por su hijo, pero de manera simbólica, no real, ¿no? O sea, digamos que sustituyera a su hijo en su lugar. Y es como una muerte simbólica, pero lo que pasó fue una tragedia. Y sí lo mata y sí se casa con su madre, ¿no? Y el otro camino es asegurar que el otro no se salga del camino, ¿no? Pero por eso, para Rita Segato, este acto es un acto de autoeliminación, porque niegas, incluso es insostenible, ¿no? Por ejemplo, ella lo piensa en relación a cuestiones del narco, donde lo único que a veces frena a sujetos así es que no hay otro que le pare el tren, digamos, ¿no? No hay una regla moral detrás de esto, sino lo único que a veces hace que se frene es que el otro le hagan. Y entonces es un miedo constante porque yo tengo que tener el suficiente poder para que no me suceda nada. No hay detrás de eso un sujeto ético, no hay detrás de... pues sí, ¿no? O sea, ahí está como replicándose este orden que Freud rastea en este texto de Tótem y Tabú, está dentro de la novela y la tragedia de Edipo, y, bueno, yo lo puedo observar en muchos órdenes sistemáticos donde hay jerarquías como muy ejemplificadas que pueden ser muchas, ¿verdad? Bueno, no sé si voy muy rápido. Muy bien. Bueno, la apuesta respecto a bueno, pues entonces, ¿qué se hace? ¿No? Yo pensaba una vía, ¿no? Que era la del atravesar la angustia de que el otro te pueda hacer algo, o la angustia de delegar al otro el poder, y que bueno, Freud lo encuentra en Emmanuel Kant, que tenía esto del imperativo categórico. ¿Qué es esto del imperativo categórico? ¿No? Freud decía que el imperativo categórico que expresa Kant era la herencia directa del complejo de Edipo, que es que las leyes tienen que producir legalidades. Por ejemplo, que las leyes sean entre iguales y que estas leyes se impongan a ellos mismos y al otro. Algo así como no hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Y este imperativo categórico, pues tiene esa como bondad que se genera entre iguales. Y de aquí me apoyo mucho de una psicoanalista argentina que se llama Silvia Bleichmann. Ella dice que nosotros tenemos que elaborar una noción de otros que sea abarcativa. Porque, por ejemplo, en este orden primitivo quedan estos sujetos con derecho a ley, y las mujeres quedan al resguardo, si están al resguardo de estas, pero estas no tienen el mismo derecho que estos otros, ¿no? Entonces, eso se ve en cómo las leyes no producen legalidades siempre, ¿no? Y creo que un adolescente es muy inteligente todo el tiempo y notan esas cosas, ¿no? Cuando les dice, no me grites, y luego les dicen, pero tú sí me puedes gritar, ¿no? O sea, ahí está como la vida anímica, que están cachando que no hay una legalidad en esa ley, ¿no? Es no me pegues, pues, y tú sí, dicen, ¿no? Incluso los niños son también, responden muy bien a la falta de legalidad respecto a las leyes. Y a mí no me parece un mal síntoma que se reniegue de las legalidades, pero tampoco la respuesta es, entonces si tú puedes, yo también, ¿verdad? Porque tampoco va por ahí, pero me parece una muy buena respuesta
de los adolescentes cuando, también me pasó hace poco que un paciente me contaba que no traía el uniforme y yo decía, pues sí, porque eres tan rebelde, ¿no? Y luego le cuento a mi madre y me dice, ¿tú también hacías eso? Y yo, bueno, no, si no estás tan mal, ¿no? Pero bueno, esto a qué voy, ¿no? Que no significa que entre iguales, entonces ya la regla aplica entre iguales, porque las diferencias nos habitan a todos. Y entonces, ¿cómo producir legalidades que contemplen nuestras diferencias, que expandan como nuestro sentido de humanidad? Me parece que no es algo sencillo, pero sí creo que todo el tiempo el otro nos confronta con su diferencia. Por ejemplo, em, no lo sé, como en cuestión de realidades sociales tan diferentes como es la clase, siento que de ahí me gusta mucho una lingüista que se llama Yasnaya Elena Gil. Ella ponía de ejemplo el monocultivo de maíz y para ella el monocultivo hacía que ya todo el maíz se viera como hasta de caricatura, todos eran iguales, ¿no? Y ella hacía recuentos de el quelite, ¿no? Donde había maíz de tantos colores y que además ahí nacían frijol, arroz, y veía cómo ahora todo este tema de herbicidas trataban de ocultar toda diferencia y que incluso esto provocaba como daños muy fuertes respecto a la, a la tierra y su fertilidad, ¿no? Y yo pensaba que algo así de repente, cuando escucho que se pone una regla y todo igual, y todos parejos, bueno, tampoco se trata de que esta legalidad o este imperativo categórico que propone Kant no es todos ya parejos y vamos a meter todos en el mismo costal, sino que tiene que ver como con una capacidad de pues de observar al otro con su diferencia. Y bueno, para, para Lévi-Strauss, por ejemplo, este imperativo categórico que es heredero del complejo de Edipo, lo que dice es que en el fondo está como lo que se va a transmitir y lo esencial, como la fuerza más grande que hace que uno pueda salir de ahí, es que en cada nueva posibilidad de conyugalidad está la ley del deseo. Es decir, cuando yo le digo al otro que algo no puede hacer, se inaugura un sujeto deseante, ¿no? O sea, como digamos, como en este primer orden que sería la prohibición del incesto, lo que le dicen es aquí no, vete a buscar el amor a otro lugar, en tu familia no, o sea, o con tu mamá no, con tu papá no. Y entonces lo que para Levi-Strauss la fuerza inicial es que si podemos transmitir una ley, lo que se transmite es una ley del deseo, o sea, que se van a inaugurar sujetos deseantes. Es decir, yo pensaba como en Edipo, lo que se le negó fue la posibilidad de tener su propia historia, de haber tenido su propia conyugalidad, de haber heredado y tener su propio reinado, vamos a pensar. Entonces, cuando al otro se le niegan cosas, es también para que tenga, ¿no? Y entonces no solamente se transmite una ley por negarle al otro, nada más por castrarlo, por prohibirle, sino también para que pueda tener. O sea, es una herencia de una ley que se transmite, pero también se transmite la posibilidad de que él desee afuera. Y entonces, dice
dice Levi Strauss, ¿no? Dice, una familia no podría existir si no hubiera, en primer lugar, una sociedad y no a la inversa. O sea que para que más o menos estemos aquí sentados es que algo de las normas y las leyes las adquirimos, pero a mí me parece que hay de diferentes maneras, ¿no? Yo me porto bien por miedo al castigo o porque es una posición ética respecto a cómo yo me relaciono, a cómo hago lazo con otro, y también provoca atravesar la angustia, que es esto que Freud le llama angustia de castración, ¿no? Poderlo atravesar, o la otra es el ejercicio de la fuerza, asegurarme que el otro siempre esté en un nivel de sumisión, de no pensamiento. O sea, se me ocurren muchas formas de violencia que escucho que se reproducen en relaciones muy íntimas, como asegurarle al otro que no piensa, que lo que escuchó no lo escuchó, que lo que ve, las cosas no son así. Y entonces todo eso, para mí, esa es una aseguranza de repetirle al otro, no sabes, no escuchas, no lo sé, como esto que Rita le llama robo de plusvalía, ¿no? Y entonces está estos sujetos que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Es muy curioso porque hay ciertas cosas que se repiten como frases eh, que yo escucho como experiencia de las personas que se relacionan con sujetos o llámense mujeres, hombres violentos, que siempre les dicen, pero si a ti te lo hicieran, sí te enoja. O te queda claro que eso no se hace, pero es que ese no es el tema. El tema es que tiene que haber un ejercicio de poder para asegurar que el otro no me haga. Entonces, lo hace como, es una reiteración de poder que se, que se gesta en la familia, se instaura, ¿no? Muy tempranamente en la vida anímica. Y lo que está detrás de eso a mí me parece que es una defensa muy vil y cobarde respecto a la angustia que nos provoca relacionarnos con los otros. No digo que lo justifico, pero sí lo entiendo y también entiendo por qué las personas que son más violentas son las personas más moralizadoras, como que se encargan de decirle al otro todo el tiempo, castigarlo y castigarlo y castigarlo y reiterarle cuál es su lugar, porque siento que hay una noción de la ley que no, que se tienen que asegurar que el otro no se los coma, como ellos mismos no tienen instaurada una ley que les permita, no sé, amar, tienen que ejercer eso y son muy moralizadores. Las personas más violentas son las más moralizadoras que sí, castigan, ponen a su lugar al otro, ¿no? Y además, en ese ejercicio está este robo de plusvalía, ¿no? Que es asegurarse al otro que no es y quitarle. Y también pienso que por eso cualquier ejercicio de poder tiene efectos muy devastadores de cualquier tipo, ya sea una violencia verbal, física, eh, psicológica, económica. eh, por eso es que no está tan sencillo, ¿no? Porque el otro te está robando constantemente y además asegura su poder, entonces pienso que la salida también no es sencilla. Bueno, no sé si acá hago una pausa. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, eh, bueno, sí, estaba pensando en Olivia,
Que es interesante escuchar, porque de alguna manera ha sido un camino recorrido que hemos pensado como entre colegas o en las clases, en los audios de WhatsApp, y se me hace como muy interesante cómo Lolita es una antropóloga, gran exponente de los feminismos, y que decía importante decir que este ejercicio de, pero para el psicoanálisis, el grupo, pues es gran, creo que hasta ahora en esta sociedad muy rápido, porque siento que ha sido emocional esta idea de avanzar y de comer pediatría, pero has logrado hacer un puente entre que sí se pueden repensar los órdenes de poder, por ejemplo, y que ante eso el psicoanálisis no nos podemos hacer solos. Ahí hay algo en el orden del poder, de someter al otro, como que hay que escuchar. Pero por otro lado, pensar en que si no pensamos también en que hay una ley, ¿cómo se entraba una ley? Por ejemplo, ¿cómo podría haber una cultura? ¿Cómo un niño podría movilizarse? ¿Cómo se le pone un nuevo impuesto a no ponerse? Y si no sucede eso, ocurren otras cosas muy indeseables. Y entonces, la lectura de la ideología como que no alcanza del todo para explicarse estos otros. Porque alguien podría tener una manera de relacionarse perversa o violenta. Y me parece que vuelve a sumarse un poquito de que no es una caricatura de hijo que el niño se enamora de la mamá. No es así de simple. Sino que esta decepción, este primer vínculo que es necesario, se enamoriza para que pueda ir allá afuera, es una promesa. Tú ser grande, puedes estar allá afuera y te podrás enamorar de una que te toca. No, sí, alguien sabrá. Creo que haces un puente súper interesante entre la propuesta de la digital y el hijo, no es caricatura, porque de pronto se escucha que a lo mejor eso sí está en eso, sino lo que nos podría hacer pensar en la ética, la ley, la capacidad de relacionarse con los otros de un vínculo que no sea voraz, el deseo, Las legalidades. las legalidades, claro. Y que hasta ahorita no tenemos nada por este puente que has logrado construir y llevar. Sí, así justo me sentí cuando tenía las lecturas, lo veía como piezas de rompecabezas que no podía unir, que sabía que algo tenían que ver, pero porque, bueno, por un lado tenemos la lectura del Edipo caricatura, el niño que se enamora de la mamá, y entonces ahí andan diciendo, no, yo ya resolví mi Edipo, ¿no? Pero por otro lado estaba que Freud hace un análisis de un orden muy arcaico respecto a cómo se organizan y dice, esto también está en la vida anímica de mis pacientes. Y yo pienso, también lo escucho yo en mi consulta. Más pensar que los conflictos grandes que tenemos como sociedad respecto a la integración de leyes, porque me parece que está muy bien que no la aceptemos tal cual, porque no todas las leyes son legales. Y porque nuestra noción del otro no abarca, ¿no? Por ahí está muy bien estas
críticas que se le hacen, por ejemplo, al feminismo blanco, por ejemplo, que mientras había unas mujeres que estaban buscando su derecho al voto, había otra mujer dentro de esa misma casa que se le trataba como no humana, ¿no? Y entonces tenía que lavar baños y usar incluso un baño diferente, ¿no? Y entonces ahí está, digamos, es una buena crítica que se le hace respecto a las cuestiones de derechos, ¿no? Por ejemplo, quienes reclaman derechos y que en realidad están ejerciendo poder respecto a, desde un discurso de, yo es que yo tengo derecho, ¿no? O como a quien se silencia y le dices, oye, no puedes decir esto, ah, bueno, pero yo tengo derecho a expresarme. Bueno, es que es diferente, ¿no? Porque entonces en el discurso yo creo que se juega este conflicto tan importante respecto a la ley. Y sí, justo creo que la propuesta de Freud me permite pensar hay un debate respecto a si el Edipo es universal, si todavía está, y creo que con esta lectura, yo no puedo decir si sí o si no, no me voy a meter en ese campo, pero sí puedo pensar que es muy vigente, porque lo que permite, digamos que es esto como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero un sujeto o la sociedad? Y lo que le permite a un sujeto hacer su propia historia, su propia cadena, es que integre leyes, pero tanto que integre como la ley del deseo, yo puedo desear allá, pero junto con la ley, hasta que el otro me confronte con su diferencia, ¿no? Y bueno, creo que sí, justo es un puente que mientras yo venía para acá, yo estaba con, no sé si vaya a tener sentido lo que venga a exponer, porque sigo pensando que hay mucha desconexión, pero quizá esa desconexión es porque son tesis que se contraponen. También por ahí si bien tenemos por ahí un grupo donde hemos elaborado los textos de Rita Segato, después pues resulta que como todo, no nos alcanza, ¿no? No nos alcanza a dar explicación y también está muy bien que no nos alcance porque si no, pues ya negaría yo que el otro venga y me hable y cómo yo puedo escucharlo si traigo aquí la teoría súper eh, pegada en los oídos, ¿no? Como cada vez se acercan mucho más hombres a mi consulta y, y, y de repente sí traen como las cuestiones, por ejemplo, de dentro del feminismo, que ellos no pueden asumirse que los están violentando, ¿no? Porque pues ellos no podrían, ¿no? Porque son hombres o porque cómo que me pasó esto. Y pues bueno, creo que ahí las teorías creo que nos pueden servir de ejes, creo que por eso era importante para mí y entiendo por qué, ¿no? Pienso por qué para mí es tan apasionante estos temas, porque detrás de esto también está mi propia subjetividad, ¿no? Mi propia capacidad de que el otro me permita ser, que fue lo que se le negó a Edipo, ¿no? O sea, no hacer lazo en su propia generación, no tener su propio pensamiento, su propio modo de hacer vida. Y pues sí, creo que me gustó esta palabra que decías, Olivia, de una promesa de amor, ¿no? Allá. Y sí, creo que está muy bien que le digan a los hijos, cuando seas grande, ya te tocará. O también algún padre que pueda decir que castigue a su hijo, bueno, le diga que no y que después diga, pero un día me vas a entender, ¿no? Como es una apuesta futura de que transmite otra cosa, ¿no? Como que se entiende que ahorita no es una prohibición porque te castigo y te tienes que portar bien, es porque quizá tú crezcas y un día lo puedas entender. Y esa es la posibilidad de que exista un sujeto más adelante
¿no? Y también que un padre pueda hacer lo que pueda hacer, ¿no? O una madre o un maestro. Sí, también. Bueno, sí, Ya no. sí, a mí me parece sí, que sí. Bueno, con la alusión que hizo de un maestro, yo le tengo que corregir, como ella dijo, una charla excelente, una charla para pensar, una charla nos trajiste autores contemporáneos, bien traducidos, bien comentados, y creo que esto nos va a dar para reflexionar, para pensar en nosotros y en nuestra práctica. Los que estamos en el psicoanálisis, los que vivimos la vida, también nos permite hacer reflexiones sobre esto que acabas de decir. Te felicito y esa es la corrección que tengo que hacer. Ahora sí, abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Tenemos invitados especiales aquí presentes, también en línea virtual, de manera que háganos saber su interés en preguntar, en comentar, y les damos la palabra. Por favor, dígame su nombre. Edmundo. Edmundo. Me gustó mucho en lo que había comentado frase de que las personas más agresivas son las más moralistas, pero es esa fuerza de querer que el otro actúe de la manera que yo quiero, es por querer tener más poder. No es por el beneficio de esa persona, es solo por el poder. Entonces, esa moral, pues está entre comillas, porque real no lo es. No lo es si tuviera una conciencia de permitir que las otras personas actúen por su propia voluntad. Y el otro, la otra frase que dijiste que de veras tan importante, cuando crezcas, al niño, me vas a entender. No nos damos la oportunidad de explicarle el pequeño para que te entienda ahorita. Dijiste a futuro, es algo que no sé cuándo se vaya a dar, pero si yo le explico, me pongo al nivel de, va a haber la oportunidad de que realmente desde ahorita lo entienda, porque hay cosas que tenemos que darle los ejemplos para que real se entienda. Si no damos un ejemplo, a veces la palabra no nos queda y nos convence. Sin embargo, si yo quiero que esa persona, ese menor, lo entienda desde ahorita, tengo que ponerme a nivel y explicarle hasta el momento que logre la empatía en lo que es su actuación para lo que yo sé. Sí, es como una puesta de amor, ¿no? Como, bueno, no, lo estoy haciendo por tu bien y si no lo entiendes no es una prohibición y sí, me parece que hay otra lógica, no el poder. Por acá, no sé, bueno, no sé si alguien por acá o acá en línea alguien quiera hacer algún comentario o pregunta. Tiene silenciado su... Lucía, tu micrófono. Ajá, sí. Ya, ya. Ya, listo. La maestra Lucía, Bueno, pues, maestra aquí despacio y sí. te escuchamos. Muchas felicidades. Hiciste todo un recorrido histórico desde el inicio, nombrando a esta autora Rita, no y bien el apellido, pero lo hiciste muy bien, como siguiendo todo un orden de cómo va viendo esta autora al Edipo. Creo yo lo que quisiera, aparte de felicitarte por tu escrito, como hacer algo práctico un poco en el sentido de que es muy importante
que en todos los análisis los pacientes puedan elaborar su Edipo, que lo puedan analizar, que lo puedan cuestionar y que puedan entenderlo de una manera en que les sea útil para su desarrollo emocional, y que también después lo puedan también transmitir a sus propios hijos y en sus propias relaciones individuales, porque también muchas veces cuando una persona está en análisis, como que le cuesta mucho trabajo enfrentar esta parte edípica, que porque cree o no cree, entonces no es de creerse, sino hacerle ver al paciente que a través de toda su historia, la relación con su padre y su madre es muy importante y que hay que analizarla, y que este Edipo se tiene que analizar y solucionar, y en la medida en que los soluciones podrá ser un mejor padre, una mejor madre, y seguir adelante en todas las generaciones para que los seres humanos seamos más saludables y emocionalmente sanos. Eso es lo que podría decir como un ejemplo práctico. Muchas gracias. Sí, Lucía, gracias a ti. Muchas gracias, maestra, por las felicitaciones. Y sí, justo creo que algo de un psicoanálisis tendremos que pensar nuestras historias personales, familiares, sociales y las que estamos construyendo, ¿no? Y Claro. esa posibilidad de hacer eso generacional, social, histórico, pues permite construir historias nuevas, ¿no? Y reescribir. Y creo que ahí hay una posibilidad de vida, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguien más aquí? Tu nombre. Elizabeth. Elizabeth, te escuchamos. Sí, es súper interesante porque, o sea, creo que debe de haber un equilibrio. No sé si han visto la película, se me olvidó el nombre, pero Los Niños Salvajes. Es lo que pasa cuando no hay reglas, cuando, o sea, perdón, es que soy mala para hablar, pero las reglas y las normas son importantes porque se crearon para algo. El problema es cuando alguien ejerce poder sobre ellas y se manipulan. Entonces, es como ese equilibrio que debería como de haber. Y la película pues se trata como de los niños que están ya sin normas y uno mata a otro y así. Y es lo que digo. Ajá, y que lo dices también lo que haces porque te hace sentir mejor a ti como persona. Por ejemplo, cuando eres infiel y le llegas a decir que, ay, es que te fui infiel, realmente lo haces porque te sentiste mal, es para decirle a la persona, no sé si me lo dices. Ajá, sí. Como me siento bien al decirlo porque la culpa me está consumiendo y no tanto por la persona, o como el perdón, cuando se le pide perdón a alguien, pero ya lo hiciste, ¿sabes? Es para como quitar ese peso que ya tienes. ¿Y por qué tienes ese peso? ¿De dónde viene todo eso? Como desde una sociedad que inculcó el sentirse culpable por algo. Entonces yo creo que es como una línea muy, muy delgada. Sí. Pues me da como gusto ver que yo sentía que traía ahí un revoltijo y que por allá se estén sentando en tu ejemplo, por ejemplo, está muy bien, ¿no? Como, ¿por qué pido perdón? ¿No? Si es una cosa para yo sentirme bien o conciencia del otro, esa es una diferencia importante, ¿no? Que eso sería la diferencia entre un sujeto ético, porque alguien que es ético es consciente del otro. Está muy bien. Sí, qué bueno que ya está, allá se escuchó así. Perdón, ¿Otra vez? Pensé que el pedir perdón puede ser como para hacerse, como machacar una situación que, discúlpame que te golpeé y te rompí la nariz. Oye, lo estás volviendo a decir
No sé si me dolió más el primero o el segundo. O Sí. sea, eso no es, no es ni ético, No. porque eso es de una manera ofensiva, agresiva, manipuladora. Creo que no aplica el pedir perdón hasta cierta cosa. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Ay, Sí. yo también tengo, ¿eh? Ah, dime tu nombre y luego y lo otro. Valeria. Sí, yo lo estaba relacionando como si las personas agresivas guardaran como silenciaran como que mandan a dormir, como por ejemplo las personas que se enfocan mucho en la religión, o esos grupos de doble A, o eso de que justo se enfocan en el perdón y como en un ser superior o así, pero realmente no hay una conciencia, no hay un ser responsable de ti, sin embargo es como echarle la vuelta a Dios y que Dios me perdone y ya estoy bien ahí, pero realmente siento que es como silenciar, como ocultar ese espíritu. Ujú. Sí, algo que no repara y no permite hacer lazo con otro. Eso es otra cosa, quizá algo, una ganancia más narcisista, ¿no? Yo estoy bien, ¿no? Dice una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Dice, qué fácil es regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer, ¿no? Como, mira, mientras exploto a tu padre trabajando conmigo, mira, pero ahí te va la ropita, ¿no? Es algo narcisista, pero que no tiene nada de conciencia en su relación con el otro, que sería su empleado, ¿no? Pero sí le mando ropita. O la caridad, a veces detrás de eso no hay una reparación de las desigualdades, sino hay una cosa más narcisista. Y sí, está muy bien lo que dijiste, Valeria. Por favor, Roberto, Roberto, te escuchamos. estoy viendo al otro, estoy escuchando este rato al otro y parecemos moralistas también en el momento que nosotros decimos que alguien le tiene que dar ropita o le tiene que hacer algo, o le quiere jugar del otro para ejercer este tipo de influencia tanto en los niños como en los adultos a la hora de ir a terapia o a la hora de estar con el paciente. El lugar del otro implica una carga emocional, una carga específica que nos hace a veces ser moralistas. Sí, creo que también esta otra postura de legalidad, justo así lo pensé, pues es confrontativa, porque tenemos la conciencia del otro, pero de uno. Y no está tan sencillo, pero bueno, a mí me resulta un camino más transitable que el otro que destruye. ¿Ya me dan chance? Bueno, a mí, yo ya te reiteré mi agradecimiento, mi reconocimiento por tu exposición. Trajiste autores personalmente muy interesantes, contemporáneos, y bueno, a Freud lo haces contemporáneo y lo hacemos contemporáneo en cada práctica clínica que tenemos. Pero Lévi-Strauss, Rita Segato, Kant, refrescó esta exposición con tus planteamientos. Tengo dos preguntas. Cuando hablas de la ley del estatus y hablas de plusvalía, a mí me remitió a la teoría marxista. ¿Hay algo o de eso o simplemente encuentros, coincidencias? Yo creo que sí son encuentros, pero bueno, también tanto como Rita como Marx no alcanza. Pero sí hay algo de esas teorías, ¿no? Que deslumbran, por ejemplo, en Marx, pues las cuestiones de clase, pero pues sabemos que a Marx también se queda corto, como Freud se quedó corto, como nosotros que estamos aquí quedándonos cortos también. Pero sí hay influencia de ahí, que no la menciona Rita respecto a eso, pero pues me parece que no nos podemos hacer como que no se tejen o se cruzan las observaciones. ¿Sí?
Y usando esa palabra que si se quedaron corto, en tu exposición dijiste algo muy interesante. Si se quedan cortos, entonces no cierran y continúa el crecimiento, continúa la discusión, continúa la controversia. Porque si cierra un autor, se convierte en dogma. El psicoanálisis dogmático cierra. Y el psicoanálisis vivo, el psicoanálisis que propone, pues abre todos los planteamientos, las novedades. La otra, dijiste, un sujeto no castrado es un sujeto que no tiene ley. ¿Qué presentación, qué exposición? Y creo que este es el fundamento y la respuesta a nuestros problemas actuales. Quizá algo que nos oriente a las respuestas, ¿verdad? Sí. Sí, también a mí me da orientación, pero bueno, también creo que me gusta mucho esto de pensar, de expandir la humanidad y poder como... Hay un texto de otra filósofa, Hannah Arendt, ella hablaba de los orígenes del totalitarismo y decía cómo todos estos ismos nos alejan del otro, ¿no? Feminismo, psicoanálisis, marxismo, todos, ¿no? Nacionalismos. Entonces, bueno, acá estamos pensando algo, pero sí está muy bien que nos quedemos cortos para que el otro aparezca y también para que uno nombre, ¿no? ¿Qué es lo que Edipo no pudo hacer? Fue una tragedia. Sí. Le dijeron lo que iba a suceder y sí le pasó. ¿Alguien más para hacer el cierre? Hola, si quieres darnos tus últimas palabras. De este momento, porque sonó así como epílogo, ¿no? No, ninguna. Ya conforme fui avanzando me aclaré un poco. Olivia retrató muy bien que yo así traía como muchas cosas. Me da gusto poder haber sido como que me hayan comprendido algo de mis intenciones y pues bueno, agradecer la invitación, maestra. No, pues te esperamos aquí. A ustedes también les informo que estos conversatorios hemos organizado 3, 4 años. Olivia también ha asistido aquí, ha participado y son el último jueves de cada mes. Durante todo el 25 son mitos. Tenemos todavía algunos meses para contar con su presencia. Si es de su interés, aquí los tenemos o también por línea. Agradezco mucho a todos los presentes y a los que están allá en línea, pero muy particularmente a Paola. Muchísimas gracias. Se formó aquí con nosotros, ha seguido estudiando y aquí está una prueba de lo que es la actualización y el estudio permanente. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Cerramos conversatorio. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Me encantó. Sí. Qué bueno. Es que tengo buenas maestras. ¿No llevas nada de eso? ¿No? Muy bonito. Qué bueno. Dime el título del autor Panteman. Panteman. Rita Segato Rita Segato lo conozco muy bien. Es que ella expone en su libro de estructuras elementales de la violencia, es donde hace una conversación con Lacan, con Lévi-Strauss, y ahí es de donde tomé este estatus de Panteman. Estructuras elementales de la violencia. Elementales. Te iba a decir que cuando estabas hablando, dije, bueno, aquí también falta Ana Arentía, o si Muy bien. Qué bien. Muy bien. Y tuvimos mucha gente, Sí. muchas preguntas, entonces, pues todo eso Sí. es el síntoma del interés, de que estuvo bonito. Sí. Muchas gracias. Nombre. No, es que no sé ni por dónde irle con la tesis, pero
Pero sí, siento que va a ir por aquí. Ujú. Sí, yo creo que esto justamente ahora que estaba pensando esto, dije, esto lo que necesito, porque pues es pensar psicoanálisis, ¿sí? Sí, sí. Yo pienso que iniciando el año ya me empiezo a darme el espacio, porque sí quiero hacer. Una hoja, dos, cuando estés el tiempo que tengas, escribes tú, digamos, te vas a organizar. Sí, por lo menos ya este ejercicio me ayuda. No, y está brillante, está muy interesante. Ah, pues muchas gracias, maestro. No, Me gustó verlo. sí, también a mí. Oiga, perdón. ¿Se tiene una aquí llega a la puerta? Sí.